A continuación, dejamos con ustedes a David Rieff. David es escritor, periodista, historiador, crítico cultural y analista político en the New York Institute for the Humanities. Ha reporteado muchas zonas en conflicto y es fundador y director del proyecto Crímenes de Guerra, que tiene como objetivo informar al público general y a los periodistas sobre la guerra y sus crímenes. En su último libro, El opropio del hambre, David ha desarrollado una reflexión crítica sobre los organismos internacionales, fundaciones y ONGs que aspiran a acabar con el hambre en el mundo. Invitamos a pasar al escenario a David Rieff. Gracias, es un poco el estilo TED Talk y no soy muy adepto, entonces deberían perdonarme. Voy a hablar de la crisis alimentaria global. Y para empezar, en cada época hay buenas noticias y malas noticias. Es un poco como la gran frase de Charles Dickens, las mejores de épocas y peores de épocas. Y de un lado, cuando uno mira al mundo, hay mucho menos pobreza, hay un nivel de lujo en países en los cuales nunca había prosperidad. Podemos focalizar, por ejemplo, el gran ejemplo es China. Hay 300 millones de personas que han salido de una manera u otra de la pobreza. Y si focalizamos sobre mi tema de hoy, sobre el sistema alimentario, sobre la nutrición, podemos ver una amelioración muy importante de la nutrición globalmente. Pero una pregunta, ¿es posible de hablar de una realidad global, una realidad mundial? En Asia, por ejemplo, las cosas van más o menos bien, salvo Corea del Norte. Pero, y en el continente, aquí en América Latina, bueno, hay más. Si uno mira con todos sus problemas, mirando a Chile o a la Argentina y comparando la situación actual con la situación de, digamos, hace 100 años, hay mucho más prosperidad. Pero cuando uno cambia de perspectiva y mira a África, la situación es mucho más difícil. Hay menos desnutrición en todos los continentes salvo África. En África la desnutrición sube. Entonces, ¿cómo pensar de eso? Podemos pensar, yo creo, de dos maneras, digamos. De un lado, es un problema tecnológico. La ciencia va a rescatarnos. Es la opinión de Bill Gates, es la opinión de muchas personas muy interesantes, muy hábiles, muy inteligentes. Es lo que tengo un amigo en California, Evgeny Morozov, y él habla del solucionismo. No hay problemas sin soluciones científicas, tecnológicas. Y es posible. Pero yo tengo mis dudas, porque creo finalmente que el problema con el sistema actual alimentario es un problema de justicia y no de tecnología.
de desigualdad y no de simplemente la necesidad de esperar unos años para que las cosas se desarrollen de manera más positiva. Y entonces depende de su punto de vista, mirando al mundo con el optimismo del filantro-capitalismo de un Bill Gates o del utopismo científico de nuestra época, podemos decir, bueno, vamos a solucionar todo en unos años. Pero hay el problema de la desigualdad y de la justicia, porque hay más desigualdad. Y yo no creo que uno podría esperar, podría atender a más prosperidad y más desigualdad. Y es el problema actual. Y con los problemas ambientales, tenemos un futuro, para decir el menos, muy complicado. Hablando del sistema alimentario, no es finalmente un asunto de producción. En 25 años, 20 años, el mundo será de 9.000 millones de personas. Y unos dicen, sobre todo el mundo de la ciencia y de la tecnología, que hay un problema para alimentar a todas estas personas. Pero en realidad, ahora, con una población de 7.000 millones de personas, podemos alimentar a todos. El problema es la distribución y el acceso, como dijo el gran economista Amartya Sen, es un problema. Las hambrunas, por ejemplo. Las hambrunas normalmente son el resultado de un problema de acceso, de un problema, es decir, un problema político, un problema económico. Y bueno, es posible, es imaginable que en 20 años no estará posible de alimentar a todos. Pero Malthus, el gran economista inglés, el gran pesimista también inglés del siglo XVIII, XIX, pensó que la hambruna iba a venir con una población global de más o menos 2.000 millones de personas. Entonces, Malthus, durante más o menos 200 años, se equivocó. Hay posibilidad que en el futuro vamos a decirnos, bueno, ahora tiene razón, ahora vamos a reencontrar, entre comillas, la hambruna, porque la hambruna casi desaparecida del mundo. Hay unas hambrunas en unos pocos países, sobre todo dictaduras. El más importante es la dictadura más importante, la hambruna más importante, más difícil, es Corea del Norte. Pero eso no es un problema climático, ni un problema de algo de natural, es un problema político, es un problema de opresión de un pueblo, de un país por sus líderes.
Y ahora no hay hambrunas, entre comillas, naturales. Hay hambrunas políticas, punto final. Y lo que podemos decir de la hambruna, podemos también describir o ver en el sistema global alimentario, en la desnutrición. ¿Cuál es el continente más desigual en el mundo? África. Y que es el único continente en el cual la desnutrición está subiendo y rápidamente. Hay un documento de la Organización Mundial para la Salud que acaba de salir hace unas semanas sobre este tema. Bueno, ¿qué hacer? Para mí la solución no es tecnológica. La tecnología tiene un papel, no digo que no soy, como dicen en inglés, Luddite, es decir, contra la ciencia, contra la tecnología, etcétera, etcétera. Pero no creo que lo esencial en el problema es un problema de desarrollo científico, de logros tecnológicos, etcétera, etcétera. No, finalmente es el mismo problema que hemos encontrado con toda la globalización de nuestra época, la desigualdad. Y para un problema político no hay otras soluciones posibles que la política, el debate político, un concurso de ideas, una batalla de ideas. Y en este momento el problema es que nadie quiere describir, salvo unas personas a las márgenes del debate, que quieren hablar en este modo solucionista del cual mi amigo Morozov habla. Y al contrario, yo creo que en este momento tenemos que regresar a la política, al debate político, a la lucha no con las soluciones mágicas de la ciencia, la deus ex machina de la tecnología y de la ciencia, sino de una lucha, una batalla contra la desigualdad. Y eso no se hace afuera del debate político. Y en este sentido, en un sentido tenemos que regresar a un pasado para llegar a un futuro más justo y finalmente más posible para un mundo de 9.000 millones de personas. Muchas gracias.